comenzamos con las solas. Vimos sola escritura, sola gracia o solamente por gracia, que es una doctrina que usted ha oído mucho, que probablemente conoce, pero la pregunta es muchas veces si puedo o tengo la capacidad de articularlo, de explicárselo a otro, de tal manera que esto que la palabra enseña con tanta claridad pueda ser visto y pueda ser abrazado. La palabra de Dios establece claramente que la salvación es por gracia a través de la fe, por gracia solamente, por fe solamente, sin ninguna contribución de las obras. Ahora estamos en sola gracia. Mire este texto conocido de Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que ahí está claro cómo es que la salvación ocurre. Es por gracia, esa es la parte que le corresponde a Dios, pero es a través de la fe, que es la parte que en cierta medida le corresponde al humano de responder a la gracia de Dios. Pero en verdad, aún esa fe es algo que es dado por Dios. Es una respuesta humana, pero es una respuesta humana a algo que Dios da y algo que Dios hace. Claramente dicho en este texto, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, gracia y fe. Esto no es de vosotros, sino que es de Dios, es un don de Dios. La palabra don pudiera ser traducido como regalo de Dios. Entonces, claramente el apóstol Pablo le está enseñando a los efesios que la gracia y la fe, a través de la cual nos llega la salvación, es algo que Dios nos regala. Si Dios no nos da ese regalo, nosotros no creeríamos. Y claramente Él dice, esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, se nos dice algo similar, porque se nos dice que aquellos que le recibieron, a eso se le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1, entonces luego dice en el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. De manera que Juan 1:13 es consistente con este texto de Efesios 2, 8 y 9 que yo leí, cuando nos dice que este que nace de nuevo, que experimenta salvación, que llega a ser hijo de Dios, eso que a él le ocurre, no nacieron de sangre, no vino de la voluntad de la carne, no vino de la voluntad del hombre, sino es algo que vino de la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. En todas las religiones, la salvación es por un esfuerzo humano. En todas las religiones, con la excepción del cristianismo, el hombre busca a Dios. En el cristianismo es la única religión donde Dios busca al hombre. Es una particular muy única, una particularidad muy sui generis de la fe cristiana. En el cristianismo tú siempre sigues teniendo una existencia separada del Creador, no independiente, pero sí separada. El Creador es el Creador y tú eres la criatura. Y el cristianismo es la única que se atreve a ofrecer salvación por gracia, independientemente del esfuerzo humano, donde Dios sale a buscar al hombre porque ningún hombre ha salido a buscarlo a él. Entonces, la pregunta que pudiéramos comenzar a hacernos como parte de esta introducción al tema es por qué la salvación tiene que ser por gracia. Ya se nos dijo que era por gracia, en Efesios 2, 8, 9. Por gracia habéis sido salvados a través de la fe. Ya se nos dijo que es por gracia. Pudiéramos preguntarnos por qué tiene que ser por gracia. Y vamos a explorar la palabra una vez más para ver ese por qué. Comenzando en el mismo capítulo 2 de Efesios, versículos 4 y 5. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, ahí está un pero, y los peros son importantes, Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ahí claramente el apóstol Pablo revela nuestra condición. Lo primero que nos dice que estábamos muertos, delitos y pecados. Yo no puedo hacer ningún esfuerzo si yo estoy muerto. El esfuerzo del muerto es permanecer muerto. Y así era que yo estaba.
desde el punto de vista espiritual. En segundo lugar, en mi vida de mortandad espiritual en la que yo andaba, ¿cómo andaba? Bueno, el apóstol Pablo dice, según la corriente de este mundo, eso suena mundanal, por así decirlo, pero no suena tan severo como la próxima frase nos insinúa, conforme al príncipe de la potestad del aire, que no es otro que Satanás. Yo vivía, tú vivías conforme a la voluntad de Satanás. Eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 2, 25 y 26, que trate tiernamente a aquellos que suponen por si acaso Dios le concede el arrepentimiento y ellos puedan lograr escapar del lazo del diablo que los tenía cautivo para hacer su voluntad. Entonces ahí yo tengo la congruencia de los pasajes. Aquí se me dice que yo andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, y Pablo le escribe a Timoteo y me dice que mi voluntad estaba cautiva para hacer la voluntad del diablo, entre los cuales también estaban todos nosotros en otro tiempo. Estábamos así, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. El hijo de ira es un hijo que merece la justicia de Dios. Nosotros pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, hijos de misericordia, justamente porque ya Dios pagó por nosotros en la cruz a través de su Hijo. Y al final vuelve y nos enfatiza, aun cuando estábamos muertos, nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Entonces, la salvación es por gracia porque nuestra condición anterior requería un esfuerzo de gracia de parte de Dios, o una intervención, es la palabra, de gracia de parte de Dios, porque nuestra condición no era meritoria de ningún favor, de ninguna salvación, de ningún rescate, y ahí comenzamos a entender por qué la salvación es por gracia. Pero luego hay textos de la palabra que nos ayudan a entender un poco más incluso el estado anterior en el que yo vivía, y ahí tú tienes a Isaías 64:6, donde nos dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ciertamente ese texto necesita un poco de aclaración, porque parecería, si no lo entiendo bien, que el texto dice que nosotros no podemos hacer buenas obras nunca porque mis mejores obras son trapos de inmundicia. En realidad eso no es exactamente el contexto del texto. El texto se refiere a un momento dado de la vida del pueblo de Israel, donde las mejores obras, sus obras de justicia, como eran los sacrificios a Dios, el ir al templo, estaban todo completamente corrompido, estaban incluso ofreciendo niños a los dioses paganos, estaban adorando al Dios pagano y estaban adorando a veces al Dios verdadero, pero a través de rituales paganos. Entonces Dios le está diciendo, tu mejores obras, que es el sacrificio que me ofrece, el ir al templo, el venir a orarme cuando están siendo infieles con la mujer de tu juventud, todo eso que Dios denunció a través de diferentes profetas. Esas mejores obras que tú haces están todas teñidas de pecado. Pero sí nos advierte a nosotros que muchas veces somos capaces de venir a la iglesia, de adorar en domingo, de levantar los brazos, que serían de nuestras mejores obras, de yo predicar un sermón, y estar haciéndolo teñido de pecado todo el tiempo, cuando estas son mis mejores obras. Entonces no tenemos un buen récord realmente en cuanto a nuestras obras de justicia, pero hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y la palabra nos llama a hacer nuestras buenas obras delante de los gentiles, para que en el día de la visitación ellos puedan glorificar a nuestro Dios. Entonces hay buenas obras que Dios considera buenas, que Dios ha predeterminado, que si yo las hago, Él las considera como justas y buenas en Cristo, obviamente, en quien encontramos perdón. Pero sí nos deja ver la condición del pueblo de Israel en un momento dado y de lo que nosotros todos somos capaces de hacer con nuestras mejores obras. Isaías 6:5 es un buen ejemplo realmente del profeta Isaías en aquel encuentro que tiene con Dios, ¿verdad? Y aquella visión que él tiene del trono de Dios, del trono de gloria, y donde él dice, ay de mí que estoy muerto, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios inmundos o impuros, porque han visto mis ojos al Rey Señor de los ejércitos. Entonces sí, el profeta mesiánico de una mayor rectitud en todo Israel se considera un hombre de labios inmundos, de labios impuros. Entonces eso nos da a nosotros una idea de que realmente nuestra condición tendría que ser, es una que de donde tendríamos que ser rescatados por medio de la gracia, porque en nosotros, si Dios nos evalúa,
no encuentra nada bueno para otorgarnos gracia, para considerarnos meritorios de la gracia de Dios, de la salvación de Dios. Y ahí están las respuestas, entre otras, de por qué tiene que ser por gracia. Todavía más, Romanos 3 nos deja ver otro cuadro de esa condición del hombre que nos afirma que si la gracia de Dios no interviene, ninguno de nosotros estaría recibiendo salvación. Este es un texto que lo vimos bajo otra lección, pero es bueno reafirmarla. Y estoy leyendo los versículos 10 al 12 y el 18 juntos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, o de sus ojos. El apóstol Pablo lo único que está haciendo es citando al profeta Isaías. Esto es un texto de Isaías, donde literalmente Isaías dice estas cosas acerca del hombre, de cómo nos hemos desviado, cómo nos hemos vuelto inútiles. Y entonces Pablo nos está recordando eso de que así somos nosotros. De manera que en la ausencia de la gracia de Dios, nosotros permaneceríamos inútiles, permaneceríamos alejados de Dios, sin participación en sus promesas, como Pablo nos dice en otro texto de una de sus epístolas, fuera del pueblo de Dios y sin condición meritoria para Dios darnos salvación. En primer lugar, porque no estábamos buscando de Dios. Entonces, ¿para qué darte salvación si tú no la estás buscando? Número 2, porque no hay nadie justo, ni siquiera uno para dártelo. Número 3, no hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa fue la lucha de Abraham con Dios, cuando Dios le dice que va a quemar, a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y ahí donde Abraham comienza a pensar, pero un momento, Dios, ¿y si yo encuentro 50 hombres justos? ¿Tú vas a juzgar a los justos al igual que a los pecadores? Abraham como que perdió la razón en ese momento, porque Dios en su justicia, misericordia y amor jamás podría juzgar a los justos al igual que a los pecadores. Y Dios le dice, si tú encuentras 50, pues no traigo el juicio. 45, 40, usted conoce la historia. 30, 10. Abraham comenzó, como que una luz comenzó a prenderse, a decir, lo estoy contando, pero no encuentro, no me dan. Las matemáticas no me dan. Y realmente no había uno solo justo. Y lo que Dios salva, lo salva de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia, por gracia, por ser descendiente de Abraham y continuar la raza. Pero ahí nosotros seguimos viendo, ciertamente es por la gracia de Dios. Pero yo creo que la mejor evidencia de que la salvación es por gracia y la perseverancia es por gracia, somos nosotros mismos. Y si usted no se ha visto así, usted no se ha visto. Si usted no se ha visto de esa manera, usted no se ha visto. Porque todos los días su vida testifica de que realmente es por gracia. Porque hay suficiente maldad en nosotros para perdernos otra vez. Ya estábamos perdidos. Nos salvaron y hay suficiente maldad para perdernos otra vez. Y después de que nos salven por segunda vez, de perdernos una tercera y una cuarta y una quinta vez. Y cuando nosotros no nos hemos visto de esa manera, no nos hemos visto de la realidad. Tenemos una idea sobreagrandada de nosotros mismos. Una vez más, lo he dicho muchas veces, somos peores de lo que pensamos, nos creemos mejores de lo que somos. La salvación de Dios, claramente, es porque Él es rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo y por su gracia. Y esas tres cosas están en el texto de Efesios que habíamos visto. Por el gran amor, pero en esencia esas son las razones de nuestra salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y por gracia soy salvo. Para diferenciar un poquito el concepto de gracia, de amor, de misericordia, lo hemos hecho otras veces, pero está en el texto, queremos explicarlo para aquellos que quizás no han estado. La gracia es, en esencia, déjame comenzar con la misericordia, que es más fácil de verlo en ese orden. La misericordia es no recibir lo que tú mereces. Desde el punto de vista práctico, nosotros hemos recibido gracia y misericordia. Dios nos ha perdonado nuestra condición de pecador y a la vez nos va a dar la gloria como parte de su gracia.
Los ángeles no caídos nunca han experimentado la misericordia de Dios porque no han pecado. Los ángeles han experimentado la gracia de Dios. Ellos son ángeles y están donde están porque Dios los preparó y los eligió. Pero hasta que ellos no pequen, donde Dios tenga que disminuir el castigo que iba a caer sobre ellos, ellos no han experimentado la misericordia de Dios. Nosotros hemos experimentado ambas cosas. Y el amor de Dios, como usted conoce, el amor ágape, es un amor incondicional, lo que implica varias cosas. Número uno, no ha habido ninguna condición en ningún ser humano capaz de enamorar a Dios. Dios lo único que ha visto es personas perdidas, inútiles, inservibles, con labios inmundos que hablan de cosas inmundas provenientes de su corazón. Entonces, cuando Dios decide amarnos, no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada. Y esa es una de las diferencias entre el amor nuestro y el amor de Dios. Y es que el amor nuestro es muy condicional. Dios, cuando te disciplina, su disciplina es una disciplina amorosa. Te está amando porque Él te ama. Y sabe que esta disciplina tú la necesitas para tu propio beneficio. Y ese es el amor que describe Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice que es paciente, es bondadoso, que no busca lo suyo, que no se porta indecorosamente, que no lleva un récord de lo hecho contra ellos, de lo mal hecho. Ese es el amor que nosotros tenemos dificultad en cultivar. El amor que Dios tiene por nosotros surge de Él mismo, no surge de mí. En el caso de Dios no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él y solamente Él. Su carácter es lo que ha originado el amor, porque Dios es amor. Dios no simplemente ama, nosotros amamos, pero nadie puede decir que, yo soy amor. No, eso no es verdad. Yo puedo amar y puedo desamar, pero y esto es bueno para entender la doctrina de la salvación inmerecida o por gracia, y para entender la perseverancia, la preservación de los santos. Si Dios me salvó por algo que no tiene que ver conmigo, sino que estaba en su carácter solamente, ¿por qué me voy a perder si cuando me dio la salvación no tenía que ver conmigo? No fue como que tú antes te portaste tan bien que tú me moviste a amarte, a darte salvación, y ahora te estás portando tan mal que ahora tengo que quitarte la salvación. La salvación que Dios nos dio no tiene nada que ver con eso, sino tú te estabas portando tan mal y tú estabas tan mal que tú ni siquiera estabas buscando de mí, tú eras enemigo mío. Y estando en esa condición, yo te amé. Entonces, ahora que tú eres mi hijo, tengo que amarte todavía mucho más. No te voy a amar menos ahora. Si comienzas a desviarte, tengo que hacer algo para traerte a mí, porque lo hice cuando tú eras mi enemigo. Y esa es la salvación por gracia de que habla la palabra. Las obras no contribuyen en nada. Escucha lo que dice Romanos 11, 5 y 6. De la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, la salvación tiene que ser o por gracia o por obras. Y si es por gracia, ya no puede ser por obras, porque la obra tuvo un carácter meritorio. Entonces ya no es gracia, es algo que tú me debes. Y si es por obra, ya no puede ser por gracia. Estos dos conceptos son autoexcluyentes. Y eso es algo importante que nosotros necesitamos entender una y otra vez. Eso es lo que la Iglesia de Roma no acaba de entender, porque entiende que tu justificación y santificación se da a través de un proceso donde yo sigo haciendo buenas obras, y esas buenas obras entonces se van contando a mi favor, y entonces llega un momento donde Dios me debe salvación, literalmente. Ellos tienen dos tipos de obras. O sea, obras meritorias, son obras que merecen la salvación. Entonces, una clase de mérito me capacita para recibir salvación, y los otros méritos obligan a Dios a darme salvación. O sea, son obras tan supererogatorias, ellos le llaman, tan dignas de salvación, que literalmente obligan a la divinidad a darte salvación. La palabra de Dios no habla ni siquiera cerca de algo como eso. Las obras no tienen ninguna participación en nuestra
salvación. Pero a nosotros se nos dificulta entender la diferencia entre gracia y obras, y muchas veces nos vamos más por el lado de las obras porque estamos muy acostumbrados a que yo compro las cosas. La gracia, por definición, implica un regalo inmerecido, y las obras es algo que es digno de recompensa. De esa gracia de que hemos estado hablando y de esa salvación por gracia, hay varias características que esa gracia tiene. Una de ellas es que esa gracia es soberana. Ya lo vimos en otro texto, pero lo vamos a ver ahora de otro ángulo. Nota cómo esa gracia soberana se manifiesta en este texto de Lucas 4, 24 al 27. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había allí en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Su gracia soberana lo vimos ahí, ahora lo estamos viendo en Romanos 9, que ya usted lo vio conmigo, pero rápidamente, como tiene que ver con este texto también, comenzando con el versículo 9 hasta el 18, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Si eso no es elección, y si eso no es gracia sobre uno y no gracia sobre el otro, yo no sé lo que es gracia entonces. Pero claramente Dios se está revelando, por razones no entendibles al ser humano. A Jacob yo amé, a Esaú yo aborrecí. El texto continúa y dice, ¿qué diremos entonces? Ok, si eso es como es, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece.